Día de la Amistad. Buenos días. Feliz día. Gloria a Dios. Qué lindo. Pues sí, cualquier motivo suele ser bueno. Buenos días, pastor. Bendiciones. Para reconocer la gracia de Dios, reconocer el favor de Dios, el acompañamiento del Señor, porque separado de Él nada podemos hacer. Muy bien, muy bien. Bendecidos, bienvenidos todos, bienvenidos todos. Una alegría podernos encontrar para compartir la palabra, ser edificados en ella. Dios Buenos días. nos ha elegido, estamos en sus manos. Él tiene sus propósitos, lo va cumpliendo. Amén. Muy bien, vamos a también. Adiós. Bienvenidos. Bienvenidos. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Él es bueno, nos ama. El Señor es bueno y misericordioso. Gloria al Señor. Estamos pues en el cometido de aprender los principios eternos, conocer más al Señor, o ser obedientes al mandamiento dado por el Señor de que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que pues recibamos con mansedumbre la palabra implantada para que por ella crezcamos para salvación. El deseo de Dios es nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, que caminemos hacia la maduración. Una cosa importante, cuando nosotros hemos sido inconversos, el propósito inmediato para una persona inconversa es la salvación. El propósito inmediato para una persona inconversa es la salvación, es que conozca a Cristo. Pero una vez que uno conoce a Cristo, la meta principal, el objetivo final, es que lleguemos a ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una serie de vivencias, situaciones, circunstancias que Dios permite. Esto es muy importante entender, que Dios permite. Si Dios no lo permitiese, no sucedería. Si Dios no lo permitiese, no sucedería. Hay una serie de vivencias, de circunstancias, de acontecimientos a las cuales nosotros somos sometidos y que Dios permite, que tienen como propósito final que seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que reflejemos su carácter, su naturaleza, que se vean reflejados en nosotros atributos como la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, ¿no? Entonces son cualidades que Dios va desarrollando en nosotros en la medida que somos tratados por el Espíritu de Dios. A eso se le llama el proceso de la santificación. Es cierto, no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. No somos salvos por hacer buenas obras, somos salvos para hacer buenas obras. Entonces, hay personas que no logran conciliar estas cosas, como si estuviesen peleadas. No logran conciliar estas cosas. Y entonces tienen problemas para vivir y experimentar la vida de Dios y la gracia de Dios. Esta gracia, esta vida, bendecidos, esta gracia, esta vida, no la podemos producir nosotros por nosotros mismos. No las podemos producir nosotros nosotros no podemos autocrecer,
¿no? Nosotros no podemos ser humildes por nosotros mismos. Estas son características divinas, gracias divinas, que se desarrollan en nosotros por el amor y la gracia de Dios. Esto es muy importante. Entonces, tenemos que poder entender este suceso, este acontecimiento. Muchas veces nosotros entramos en una batalla, en el deseo de querer mejorar, de querer cambiar, pero no entendemos que nuestra batalla, nuestra lucha, no son con armas carnales. No se trata de propuestas naturales. De aquí en adelante voy a ser humilde, de aquí en adelante voy a ser más amoroso. No. Por más propuestas que te hagas, vas a fracasar. Pero si por otro lado, con la meta de llegar a conformar estas características en ti, lees la palabra de Dios, estudias, meditas, reflexionas las escrituras. O sea, si logras poder entender y adecuarte y aceptar la palabra de Dios, pues entonces puedes crecer. Y es maravilloso, ¿no? O sea, usar las herramientas, los medios de gracia que el Señor ha provisto para que crezcamos, ¿no? Usar los medios de gracia que el Señor ha provisto para que crezcamos. Entonces, como les digo, no podemos fabricar nuestro propio crecimiento. Hay una serie de elementos de los cuales Dios se vale, y es una pena que muchas personas dicen solo la palabra, los problemas no, las dificultades no, la situación de la vida no, eso no es necesario para que crezcamos, solo la palabra. No, es solo la palabra, pero es la palabra practicada, la palabra aplicada, la palabra hecha, la palabra ser hacedores de la palabra. Y la palabra se torna en un desafío para nosotros para hacerla en los momentos pues, de luchas, de batallas, de confrontaciones, de desafíos. Entonces, en la medida que aplicamos esa palabra comprendida, entendida, reflexionada, en esa medida crecemos. ¿Crecemos a qué? A conformarnos a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque esa es la meta, ¿no? Esa es la meta. Que el Señor trabaje en nosotros y nos ayude, ¿no? Entonces, hay una experiencia, por ejemplo, de un hermano que contaba que cuando se convirtió y le hablaron del Evangelio, pues él se propuso crecer, él se propuso mejorar, él hizo, ¿no? Y en tanto más se esforzaba y más luchaba por ser mejor, más fracasaba. Y entonces le habló a la persona que le había escrito, que le había predicado el Evangelio y le dice, oye, yo quiero ser mejor, yo quiero ser diferente. Y no puedo, le dice, y no puedo. Y la respuesta inesperada para él fue, ese es exactamente el punto. Tú no puedes, tú no puedes hacer, no puedes crecer en Cristo por tu cuenta. Es algo que Dios hará en ti. No puedes crecer en Cristo por tu cuenta. Es algo que Dios tiene que hacer. Tienes que relajarte y dejar que Él obre, ¿no? Que Él obre. Pero cuando somos personas orientadas a nuestros propios logros y estamos pensando en nuestro propio esfuerzo, nos cuesta aceptar nuestra autosuficiencia, ¿no? O perdón, nos cuesta aceptar que somos insuficientes, vivimos en una autosuficiencia y nos cuesta aceptar que somos insuficientes. Se requiere humildad y rendición, ¿no? Porque somos insuficientes, separados del Señor nada podemos hacer. Y esa es una lección que todos tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que aprender que por nosotros mismos no podemos. Es cuando llegamos al punto de decir, no puedo, Señor, yo no, pero tú sí. Renuncio a mi obstinada autosuficiencia y vuelvo a depender de ti, Señor. Ahí es cuando empezamos a crecer más profundamente y a comenzar a ver destellos grandes, gloriosas,
de la grandiosidad y maravilloso que es el Señor, ¿no? Entonces, es muy importante entender que en este proceso de crecimiento, de maduración, de desarrollo, en el que estamos inmersos, o sea, todo creyente, Dios ha propuesto que todo creyente sea conformado a la imagen de su Hijo. Dios se ha propuesto, Dios se ha propuesto que todo creyente sea conformado a la imagen de su amado Hijo. O sea, esa es la propuesta divina, es la finalidad, ¿no? Dios se propuso tener muchos hijos, teniendo como primogénito, como primicia a nuestro Señor Jesucristo. Y en esa propuesta que Él tiene, está en ese cometido. Y nosotros debemos colaborar, participar activamente en este proceso. Entonces hay ciertos pensamientos que nos pueden ayudar en esa colaboración. Y quiero compartir algunos de esos pensamientos. En primer lugar, tenemos que distinguir entre el crecimiento natural y el crecimiento espiritual. Tenemos que distinguir entre el crecimiento natural y el crecimiento espiritual. Mire, a lo largo de la vida crecemos en dos vías paralelas. Ambas son buenas y necesarias, pero son completamente diferentes. Por ejemplo, el objetivo del crecimiento natural es convertirnos en adultos autosuficientes, independientes, ¿no? Vamos adquiriendo conocimientos, vamos estudiando y vamos desarrollando conocimientos naturales que nos permiten adquirir confianza, seguridad y pues enfrentar los desafíos naturales de la vida con ese bagaje de conocimiento, de experiencia natural, ¿no? Que nos hace gente reflexiva y responsable, ¿no? Pero cuando se trata de cosas espirituales, ¿sí? Cuando se trata de cosas espirituales, en este sentido, lo que implica ahí es dejar de depender menos de nosotros para aprender a depender más de Dios. Fíjese el contraste, fíjese la diferencia. En el aspecto natural, nosotros desarrollamos objetivos, desarrollamos metas, pero con el propósito de fortalecernos, desarrollar más autoconfianza, más seguridad, ¿no? Una mayor valoración de nuestras capacidades, etcétera. Pero eso es en el aspecto natural. En el aspecto espiritual es todo lo contrario, ¿no? Y esa diferencia hay que poderla notar y hay que poderla vivir, ¿no? Entonces, cada área, el área natural y el espiritual, a veces tienen contrastes muy definidos. Por eso, en el crecimiento espiritual, el llamado es a depender menos de nosotros y a depender más de Dios. ¿Qué conlleva esto? Humildad. Nos va llevando a la humildad. Y esto es realmente crucial, ¿eh? Implica rendirse. Implica decir, no puedo, pero tú sí, Señor, ¿no? Fíjense la diferencia, ¿no? Cuando se trata de cosas naturales, tú tienes la responsabilidad de adquirir conocimientos que te ayuden a desarrollar más confianza en lo que vas a hacer, más autoconfianza, más seguridad, ¿no? Que tú puedas decir a otras personas, sí, yo lo puedo hacer, sí, yo soy capaz, porque estoy preparado, tengo los estudios, tengo la experiencia, etcétera. O sea, ese es como lo hacemos de manera natural. Y está bien, no está mal, está bien. Cuando se trata de asuntos naturales, eso es válido. Pero cuando se trata de asuntos espirituales, eso queda descartado. Porque en lo que respecta a lo espiritual, nosotros tenemos que entender que no dependemos de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, dependemos de Dios. Dependemos de su gracia, de su misericordia. Y entonces vamos desarrollando humildad, nos empezamos a rendir a Dios.
diciendo no puedo, yo no puedo, Señor, pero tú sí, ¿no? Entonces, nos vamos a meter en problemas cuando tratamos de crecer espiritualmente utilizando los mismos medios que usamos para crecer naturalmente. Fíjense, qué interesante, ¿no? O sea, vamos, digamos, un pastor, vamos a hacer un contrato de un pastor y un abogado. Un pastor y un abogado. Fíjense, los dos están en el proceso de aprender, ¿sí? Están preparándose, aprendiendo. En la medida que el abogado va estudiando, va preparándose, va aprendiendo, va adquiriendo mayor seguridad en sí mismo. En la medida que el hombre de Dios va aprendiendo, va conociendo mejor las cosas de Dios, más autoconfianza va perdiendo y más dependiente de Dios se va haciendo. ¿Nota la diferencia? Claro, cuando uno no se da cuenta que el valor espiritual y el valor natural son dos valores diferentes, opuestos, hay mucha gente que usa el mismo recurso natural para crecer espiritualmente y eso es imposible. Eso es imposible. Por ejemplo, cuando leemos cosas naturales como asuntos de ingeniería, de matemática, de cosas, vamos desarrollando habilidades y capacidades. Aquí no, aquí vamos pidiendo que Dios nos ilumine, nos ayude a entender, nos dé la capacidad, porque no podemos por nosotros mismos poder comprender las cosas que son del Espíritu. Necesitamos del mismo Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? O sea, son dos elementos, dos formas distintas de hacer las cosas. Y esa diferencia debemos poderla asimilar, ¿no? Por eso es que mucha gente, hombres de Dios, se comportan como si fueran abogados, ingenieros, con una autosuficiencia, con una auto... Y no, son dos cosas distintas. Aquí dependemos de Dios, aquí, aunque Dios está detrás de nosotros, porque somos cristianos, sin embargo, desarrollamos conocimientos con otros fines. Aquí desarrollamos conocimiento con un fin y acá desarrollamos conocimiento con otro fin. Aquí el fin es desarrollar autoconfianza. Aquí el fin es desarrollar confianza en Dios. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, esa diferenciación es fundamental para seguir avanzando en nuestro crecimiento. Número dos. Debemos aprender a deleitarnos en la belleza del proceso y la presencia de Dios. Debemos aprender a deleitarnos en la belleza del proceso y la presencia de Dios. Estamos en ese proceso. Dios no improvisa. Recuerden, la meta final de nuestro Señor en relación a nosotros es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Así que el progreso y el producto describen el crecimiento natural, ¿no? En el caso del crecimiento natural, el progreso y el producto describen el crecimiento natural. El progreso busca un movimiento constante hacia un objetivo y el producto busca resultados tangibles. Ambos son importantes. Sin embargo, en lo que respecta al Señor debemos evitar la trampa de usar el progreso y el producto para determinar nuestro valor personal. Fíjense qué diferencia, ¿no? En lo natural, nosotros nos apoyamos en el progreso, ¿no? Y en los resultados, en el producto, ¿sí? Ahí nos apoyamos. Pero en el caso de las cosas espirituales, sí, hay progresos, y hay productividad espiritual, pero nuestro valor no está en lo que hacemos, sino en lo que somos en Cristo. A Dios le interesa más el proceso, es decir, lo que aprendemos de Él a medida que crecemos en dependencia de Él. Déjenme repetir esto. A Dios le interesa más el proceso. O sea, para Dios es más importante lo que Él hace en nosotros que lo que Él hace a través de nosotros. Estoy hablando de mayor importancia. No quiere decir que esto no sea importante, es importante, pero en cuanto a mayor importancia, para Dios es más importante lo que hace en nosotros que lo que hace a través de nosotros. Eso es lo más importante. Entonces, por eso estoy usando la palabra más importante.
porque estoy destacando que los dos son importantes, pero este es más, ¿no? Los dos son importantes, pero este es más. Entonces Dios está trabajando en nosotros. Dice la Biblia en Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en vosotros, tú eres la obra de Dios. El que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Que comenzó la obra en vosotros, o sea, la obra de Dios somos nosotros. A veces perdemos de vista ese hecho, ¿eh? Y entonces estamos mirando siempre externamente, no estamos mirando hacia lo que hacemos en lugar hacia lo que estamos siendo conformados. Dios nos está cambiando. Dios nos, de adentro para afuera, ¿no? De adentro para afuera, ¿no? Dios desea que seamos más conscientes de su preciosa presencia. Él desea que sintamos cada vez más su presencia, ¿no? Y Dios es infinitamente paciente y quiere que disfrutemos de Él. Dios quiere que nuestro deleite sea Él. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nuestro deleite es el Señor, ¿no? Entonces tenemos que aprender a deleitarnos en el proceso, ¿no? En la obra que Dios está llevando a cabo en nosotros. Y esa obra no claudica hasta, dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Número 3. Debemos descubrir que Dios es más grande que nuestra experiencia. Debemos descubrir que Dios es más grande que nuestra experiencia. Tenemos grandes preocupaciones en cada temporada. Sí, los hijos, la carrera, las presiones financieras, etcétera. Y oramos por estos asuntos. Pero es fácil que una preocupación se vuelva aún más grande que Dios en nuestra mente. Entonces tenemos que centrarnos más en quién es Él que en nuestros problemas. Tenemos que centrarnos más en quién es Él que en nuestros problemas. Ahora, para centrarnos más en quién es Él, hay que conocerlo a Él. Hace unos días una hermana me decía, hermano pastor, yo le he pedido a mi pastor, porque tiene su pastor, y le pido a mi pastor que nos hable más de los atributos de Dios, que nos hable más de Dios, que nos explique más de la persona de Dios que en lo que tenemos que hacer. ¿No? Y efectivamente, a veces hacemos cosas para Dios en las que Dios no esté involucrado. A veces hacemos cosas para Dios en las que Dios no está involucrado. Y para asegurarnos de que Dios esté involucrado, tenemos que conocerlo más a Él, ¿no? Tenemos que conocerlo más a Él. Recitar en voz alta los rasgos del carácter de Dios nos va a ayudar a apartar nuestros pensamientos de nuestros problemas y volver a pensar en lo grande que es Él. La Biblia dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, esperanza mía, mi Dios, en quien yo confío, ¿no? Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, bendito sea Dios. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Entonces, conocerlo más, ¿no? Esta práctica puede transformar nuestra vida. Nos aporta una perspectiva distinta de las cosas. Así que es importante leer la palabra de Dios, subrayando los aspectos de su carácter, ir a la palabra de Dios. Miren, cuando nosotros somos nuevos, vamos a la Biblia y a ver qué Dios tiene que decirme, a ver qué promesas hay aquí en la palabra de Dios. Y está bien, así empezamos. Pero luego vamos fijándonos en Dios, los procederes de Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios muestra su gracia, su favor para con sus elegidos, su pueblo. Y vamos aprendiendo más del carácter de Dios y eso nos va afirmando y vamos siendo conformados a su imagen. Fíjense que los Salmos y el primer capítulo de Efesios nos animan de una forma especial a producir, a buscar más del Señor.
su palabra está impregnada del poder del Espíritu de Dios, el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿no? Entonces, buscar en el Señor, desarrollar una vida piadosa. La Biblia dice, ejercítate para la piedad, aprender a caminar y hacer las cosas que corresponden, ¿no? Ahora, nadie puede crecer espiritualmente si no ha nacido de nuevo, ¿no? Nadie puede crecer espiritualmente si no ha nacido de nuevo. El crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. En otras palabras, el crecimiento espiritual está basado en una salvación real. No podemos hablar de crecimiento espiritual si no tenemos vida espiritual, si no hemos nacido de nuevo, si no hemos recibido el perdón de Dios, ¿no? Entonces, gracias a Dios, nosotros somos creyentes. Nosotros hemos recibido a Dios, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos toda la posibilidad de crecer. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos toda la posibilidad de crecer. Nuestro crecimiento espiritual no tiene que ver principalmente con nuestros padres, amigos o familiares. Se trata primero de un asunto individual, personal, particular. Hemos sido adoptados por Dios. Esto es para aquellos que han sido adoptados por Dios. Ahora, este crecimiento espiritual del que estamos hablando no depende de nuestros propios esfuerzos o habilidad natural, no. Depende de la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu de Dios está obrando, trabajando en nosotros. El apóstol Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Pero esta influencia se va a hacer cada vez más patente, más potente, en la medida que más conocemos al Señor. En la medida que más conocemos al Señor. Fíjense lo que dice en Efesios capítulo 5, versículos 5 al 18. Por tanto, dice, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Fíjense qué tremendo, qué poderoso. O sea, el Señor nos habla de la importancia de colaborar en esta conformación, ¿no? Dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros. Miren, la Biblia enseña mucho sobre la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, nos enseña que Él nos guiará a toda verdad, que Él nos consuela, como dice en Juan capítulo 14, 26. Él es el otro consolador. Aleluya. Así que no hay crecimiento espiritual en nuestras vidas sin que el Espíritu de Dios esté trabajando todas estas cosas en nosotros. Solo el Espíritu de Dios puede hacerlo y lo hace, gloria a Dios. Nosotros dependemos plenamente de la gracia, del poder de Dios. Pero esa gracia y ese poder se hacen cada vez más potentes, más evidentes en nosotros en la medida que mejor conocemos al Señor a través de su palabra. Ahora, por supuesto, este conocimiento que adquirimos de la palabra de Dios va a producir una experiencia, porque el crecimiento espiritual se basa en un conocimiento experimental, experiencial de la gracia de Dios. Experimentamos el poder de Dios, la gracia de Dios, ¿no? Es muy diferente saber cosas sobre qué Dios, sobre las cosas de Dios, que conocer a Dios mismo, ¿no? Y la meta es conocer a Dios. Nosotros podemos tener mucha información sobre Dios, ¿no? Conocer intelectualmente acerca de sus atributos y citarla en palabra inclusive, ¿no? Y hablar muchas cosas. Pero, ¿qué de nuestra relación con Dios? Lo conocemos en privado, tenemos una relación personal, privada con Él, individual, independiente de todo lo demás, de todo lo externo. Eso es muy importante, conocer a Dios. Me hace recordar a aquel hombre, a aquella competencia en la que se estaban presentando salmos y dos hermanos recitaron el Salmo 23
Y uno dijo, yo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos, recitó. Vino el segundo y cuando recitó el segundo, la gente comenzó a llorar, comenzó a ser conmovida, comenzó a emocionarse, pero los dos estaban recitando el salmo. Y un hermano que estaba ahí viendo esto le pregunta a su pastor, hermano, los dos han recitado el salmo, ¿por qué la recitación de uno conmovió a los demás y la recitación del otro no pasó nada? Bueno, el primero conoce el salmo, el segundo conoce al autor del salmo, ¿no? O sea, conoce al Señor, pues, ¿no? Uno conoce de memoria el salmo, pero no conoce al autor del salmo, el otro sí, y lo reflejaba en su forma de expresar las palabras que emitía a través de sus labios, ¿no? Entonces, conocer a Dios es fundamental, experimentarlo, ¿no? Pedro escribió en 2 de Pedro 3:18, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el siglo, ¿no? Hasta la eternidad, por los siglos de los siglos, ¿no? Hay hermanos que están enfocados en ciertos aspectos doctrinales, ¿no? Debatiendo y discutiendo sobre ciertos aspectos, sin entender que la doctrina no es un fin, es un medio para conocer a Dios, para conocer a Cristo. No, la doctrina no es un fin, es un medio para conocer a Dios, para conocer a Cristo. Pues hay gente que entra en debate, en detalle, de que si somos cesacionistas, no somos cesacionistas, que si hablamos en lenguas, si no hablamos en lenguas, si creemos en sanidad, si no creemos en sanidad, si creemos en el arrebatamiento, si no creemos en el arrebatamiento. Y están siempre diseminados en aspectos meramente periféricos, ¿no? Temas periféricos, cuando la meta final, el propósito final es conocer a Cristo y presentarlo a Él a través de nuestra vida, que sea Él viviendo nuestras vidas, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, ¿no? Entonces hay gente, y la arrogancia, el orgullo hace que la gente pues esté en este tipo de discusiones banales, ¿no? Están discutiendo, están peleando, están debatiendo, cuando tenemos que bendecir, tenemos que edificar, tenemos que salvar a la gente, presentarles a Cristo como Señor y Salvador, y crecer en el amor, en la piedad, en la misericordia, en la gracia, ¿no? Entonces, ese es el fin. Antes bien crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice, a quien sea la gloria, la honra y el... Entonces tenemos que experimentar a Dios, tenemos que vivir para Dios. El apóstol Pablo habla del crecimiento en conocimiento y gracia, de conocimiento y gracia. Esta gracia incluye el aspecto experimental de haber sentido el perdón, haber experimentado el perdón de nuestros pecados, haber experimentado el profundo amor de Dios, ¿no? Porque si no conocemos de una manera profunda la gracia de Dios, no vamos a poder compartirla a otras personas, no vamos a poder compartirla. Tenemos que de gracia hemos recibido y de gracia debemos dar. En la medida que más crecemos en gracia, menos polémicos somos, ¿no? Menos polémicos somos. Hablamos la verdad, predicamos la verdad, compartimos la verdad, pero sin un espíritu y ánimo contencioso, sino en el deseo de edificar, de sostener, de ayudar. ¿Por qué? Porque el crecimiento espiritual, hermanos, va a generar una actitud de humildad. El crecimiento espiritual va a generar una actitud de humildad. Por eso es bien curioso, porque a veces cuando la gente adquiere un conocimiento meramente intelectual y no experiencial, no experimental, ¿qué sucede? Por ejemplo, la gente que va a estudiar el Instituto Bíblico. Y el que va a estudiar el Instituto Bíblico, en diferencia del creyente que está en la iglesia local, el creyente que estudia en el Instituto viene a debatir, ¿no? No, así no es, hermano, todos estábamos equivocados, así no es, y comienza a usar su conocimiento, el conocimiento que va adquiriendo para humillar, para presentarse a él como que sabe más, y todas esas cosas que son de la carne. O sea, está administrando las cosas espirituales de manera carnal, y eso no es. Porque en la medida que más conocemos a Dios, entendemos que Dios nos da esos conocimientos como herramientas de bendición, no como herramientas de contención, sino como herramientas de bendición para bendecir, para servir mejor, para ayudar a la gente, no, no para sentirnos superiores. No, ese no es el fin. Entonces, el crecimiento espiritual va a generar en nosotros una actitud de humildad, ¿no? A veces yo me encuentro con algunos hermanos a quienes he tenido el privilegio de discipular, de ayudar, y
y me encuentro con ellos y ellos están creciendo, están aprendiendo cosas nuevas y quieren debatir conmigo y quieren discutir conmigo algún tema, algún punto, porque han aprendido algo diferente al que yo conozco. Entonces, digo, pero bendíceme con lo que sabes, explícame, compárteme. Pero no estamos para discutir, no estamos para debatir. Ese no es el propósito del conocimiento, ¿no? Me hace recordar a los gente del oeste que siempre buscaban a quién era el que mejor tiraba, el que mejor disparaba, para competir con él, ¿no? Para ver quién, y a veces vamos adquiriendo conocimientos para ver con quién debatimos y a quién le demostramos que sabemos más y que conocimiento y mejor conocimiento. Y de eso no se trata. El conocimiento debe ser una herramienta de servicio, debe ser un conocimiento que adquirimos para bendecir, para servir, para ayudar a otros, para que otros crezcan, para que otros desarrollen, para que otros fructifiquen. El conocimiento tiene ese propósito. Ahora, el conocimiento natural tiene otra función, el conocimiento natural tiene otros objetivos, pero el conocimiento espiritual es una herramienta de servicio, de ser útiles para servir a los demás. Dice, cada uno conforme al don que ha recibido, ministra a los otros, sirva a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente mientras actuamos de manera orgullosa. Es contradictorio. O sea, el que crece espiritualmente, más humilde se vuelve. Menos orgulloso es, ¿no? Entonces, es contradictorio cuando alguien dice que está creciendo espiritualmente y ha caído en el orgullo, en la soberbia. Se siente superior y cree y toma actitudes de menosprecio para con los demás, no. Si tú sabes lo correcto, si lo que sabes de Dios es correcto, ese conocimiento te va a llevar a reflejar el amor de Dios, lo que Dios es, lo que Dios es. Y lo menos que vas a querer mostrar es orgullo, ¿no? Entonces, porque es su gracia la que debe satisfacernos, es su gracia es más que suficiente, su favor. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Dios ha sido misericordioso con nosotros y debemos poder aceptar esa gracia de una manera humilde, ¿no? Porque la gracia nos humilla. La gracia nos humilla. Gloria a Dios. Esa frase es algo que a algunos les cuesta entender. La gracia nos humilla, pero nos humilla para bien, que se cumple en nosotros, bueno es haber sido humillado, ¿no? La humillación es un camino maravilloso, maravilloso, no es un camino tenebroso que debamos eludir o evitar, no. Hay un mal entendimiento de lo que es la humildad. Cristo se humilló a sí mismo. Cristo experimentó la humillación y fue exaltado hasta lo sumo. Bendito sea Dios. Entonces el camino de la humillación trae una glorificación. Así que debemos reflejar y manifestar lo que Dios, recordar siempre, Dios exalta al humilde y tiene una pasión singular por él, ¿no? Dios exalta al humilde y tiene una pasión singular por él. Sin embargo, la misma Biblia enseña que él resiste a los orgullosos. Él resiste a los orgullosos. Dios da gracia a los humildes y resiste a los orgullosos. Y ese es el carácter de Cristo, es conformarnos a la imagen del Señor. Necesitamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Permítanme leer Filipenses 2, 5 al 8. Miren, ¿no? Miren lo que dice Pablo a los creyentes. No, eso no es para el mundo, eso no es para el inconverso, ese es para el creyente, ¿no? Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Así que el Señor, teniendo todas las facultades para haber nacido en un palacio, nuestro Señor vino a nacer en un pesebre y a morir por pecadores, eligiendo la peor de las muertes,
así nos modeló una actitud de humildad, ¿no? Entonces es realmente una cosa extraordinaria y gloriosa. Y eso, hermanos, va a traer ese entendimiento, va a traer una transformación real y verdadera. Porque el crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real. Miren, Dios nos recibe tal y como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos como somos. Dios nos ama y nos recibe tal y como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos como somos. Nos ama tanto que quiere que seamos conformados a la imagen de su Hijo perfecto, Cristo Jesús. Por eso en Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 al 2, dice: por tanto, amados, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transformándose mediante la renovación de vuestra mente. Ahí está, la renovación de vuestra mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. No puede ser que después de tantos años de ser creyentes, sigamos siendo los mismos. Los mismos comportamientos, las mismas actitudes, no. Después de años, vamos siendo distintos, diferentes, vamos siendo más cuidadosos, más prudentes, más piadosos, más amorosos, más tolerantes, porque estamos creciendo. Lo que antes nos desesperaba, ahora tenemos paz, confianza, ¿no? En el Evangelio, hermanos, vivimos con mentes transformadas para crecer espiritualmente. Nuestra mente tiene que ser renovada. Y la palabra es como semilla. Usted está escuchando, usted está recibiendo, pero esa palabra va a producir su fruto en el tiempo, porque la meta que Dios se ha trazado para con nosotros, que es que ser conformados a la imagen, es una meta de largo plazo. Es una meta de largo plazo. Estamos en el proceso, estamos en el crecimiento, en el desarrollo. Aleluya, ¿no? Y justamente este crecimiento espiritual va a inspirar una actitud de avance. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, nos reta a seguir creciendo, porque a la medida que más crecemos, más conscientes nos hacemos de seguir creciendo. En la medida que más crecemos, más conscientes nos hacemos de la necesidad de seguir creciendo. El apóstol Pablo escribió al respecto diciendo allá en Filipenses 3:13 al 14, hermanos, yo mismo no considero haber alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento en Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, tus errores, tus fallas, las cosas que has vivido, ya quedó atrás ya, pero vas hacia adelante, hacia la perfección, hacia Cristo Jesús, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la imagen misma del Hijo de Dios. Pablo no estaba pendiente de sus retrovisores mientras avanzaba en el crecimiento espiritual, no. Necesitamos dejar de vivir en el ayer. Necesitamos dejar de vivir en el ayer. Hay veces en que estamos estancados y por eso debemos pasar la página. Avancemos. Vamos hacia adelante. Hay cosas que Dios tiene para nosotros que no podemos recibir mientras carguemos con nuestro pasado. Debemos avanzar hacia la meta de conocer más y más a Cristo y ser semejantes a Él. Gloria a Dios. Por último, el crecimiento espiritual va a promover una actitud de servicio. El crecimiento espiritual va a promover una actitud de servicio. O sea, el efecto de todo esto nos va a permitir convertirnos en servidores, desarrollar una actitud de servicio. Nuestro Señor Jesucristo enseñó, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir.
para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el llamamiento de Dios. En la medida que más crecemos en el Señor, en esa medida más servimos, más eficaces nos volvemos en nuestro servicio. Reflejamos a Cristo cuando renunciamos a una vida centrada en nosotros y decidimos servir a los demás, auxiliar a los demás. Reflejamos a Cristo, voy terminando, ¿eh? Reflejamos a Cristo cuando renunciamos a una vida centrada en nosotros para decidir auxiliar a los demás. Gloria a Dios. Ese es el llamado de Dios, ese es el deseo de Dios para nosotros. Morir a nosotros mismos y servir a otros. Ahora, reflexionemos. ¿Estamos sirviendo a los demás como Jesús espera que lo hagamos? Después de todo, esa es una evidencia poderosa de que estamos creciendo espiritualmente en el interior. Esa es la evidencia poderosa de que estamos. En tanto, más crecemos, más servidores nos volvemos. Más deseo de vivir por otros y servir a otros se desarrolla en nosotros. Porque Dios quiere, hermanos, que seamos servidores, que sirvamos a los demás, bendito sea Dios, que crezcamos en el conocimiento, en la gracia, para servir. Servidores, servidores. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Te pedimos, nuestro buen Dios, que ilumine nuestra mente, nos ayudes a crecer en estas verdades. Queremos, oh Dios, colaborar, participar de manera activa en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, Señor, dejando que el Espíritu de Dios obre en nosotros y podamos, Señor, oh Dios amado, ser personas más piadosas, más amorosas, más serviciales, menos egocéntricos, oh Dios, muriendo a nosotros para mirar por los demás. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hay personas que dicen, me dicen, pastor, usted nos está enseñando a morir a nosotros mismos. Pastor, usted nos está enseñando a morir a nosotros mismos. Bueno, la Biblia nos enseña eso. El que pierda su vida la hallará. El que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Entonces tenemos que morir a nosotros mismos. Muy bien, que Dios bendiga a nuestros hermanos que están mirando en Facebook y que Dios los bendiga, y me quedo acá con el interno con ustedes, los alumnos, para seguir compartiendo. Nosotros estamos dando de gracia a la gente que nos sigue allá por el Face. Los bendecimos en el nombre de Jesús.